hacer sus preguntas, comentarios. Si quieren pueden dejar abrir el micrófono en el chat y yo leo las preguntas o comentarios. Bueno, hermano, todo suyo. Puedo iniciar con la presentación. Ya me presento, ya pongo la diapositiva. Vicente pide que hable un poco devagar, que hable un poco español. Entonces, no te entendí lo que me dijiste. Dice el hermano que habla muy poco español. ¿quién es? Habla devagar. Ah, ok. Que voy despacito para que usted entienda. Vicente, Ok. Vicente está diciendo que habla un poco más despacio, que no habla mucho español. Sí, yo entiendo el portugués, el brasilero más que todo, ¿no? Que estuve muchas veces en Brasil hace años, pero entonces Vicente, sí, si hace la pregunta, también espacio, te voy a entender. Entonces vamos, si ustedes están de acuerdo, vamos a empezar. Sí. Entonces Anderson, que va a ser un poco mi guía aquí para dar la palabra, etcétera, a ustedes, y la cuestión técnica la maneja mejor él que yo, ¿no? Entonces, ¿ustedes me está oyendo? ¿Me escuchan todos? Sí, yo escucho bien desde Ecuador. Ah, ok. Sí. Entonces la presentación, entonces la voy a hacer en 5 etapas, ¿no? Entonces, sobre la Biblia en Alberione. Para empezar, yo diría que la Biblia en Alberione como un hilo dorado. Toda la vida está presente en forma profunda, sentida, renovada. Todos los años, cada año de su vida está presente la Biblia y la palabra de Dios en todos los aspectos. Entonces, él nació cerca de Alba, en noroeste de Italia, cerca de Turín. Entonces, y entró en el seminario. Entonces, vamos a empezar de allí. La primera parte, entonces, vamos a empezar exactamente, por favor, pon el fondo centrado. No, más arriba. Eso tú no sabes, ¿cuál es el fondo? No está. No tengo que volver a computadora. Bueno. Así. Entonces, aquí estamos hablando de Cremona. Usted ve esa arriba, una ciudad, esa ciudad se encuentra cerca de Milán, relativamente cerca de Milán, en Lombardía. ¿Y por qué pongo esta ciudad allí? Porque allí nació este señor Marco Gerolamo Vida, que fue obispo de Alba en el siglo XVI y que participó al Concilio de Trento, imagínense. Es muy interesante porque después participó al Concilio de Trento y después fue obispo de Alba, entonces fue a Alba a vivir. Y en esta zona de Marco Gerolamo Vida, que es Cremona, entonces hubo un fermento de renovación muy importante en Italia, primeramente bíblico. Por eso yo puse ya a Gerardo, que fue un gran, no solamente, vamos a decir, poeta, filósofo, lector de Biblia. Él fue muchos años en España después, y Erasmo, que rescató lo que es el texto griego del Oriente para alimentar la nueva traducción en Europa.
Entonces Erasmo era muy importante, entonces él participó un tiempo en esa zona también. Entonces, donde nació ese obispo Marco Gerolamo Vida era muy importante, porque él adquirió esta visión novedosa. Desde allí nacieron los estudios también liberales. Ante todo, los estudios estaban en los seminarios, en las universidades religiosas. Desde esa época se empezaron a abrir estudios hacia lo laico, hacia una visión no estrictamente religiosa. Entonces, junto con él, con este Marco Gerolamo Vida, yo puse aquí Padre Giovanni Castoldi. Él también nació en Cremona, pero nació en Roma después de 4 siglos, ¿no? De Marco Gerolamo Vida, que él nació, vivió allí. No me cambie. Vivió allí en los primeros años del siglo XVI, el tiempo desde la Grande Revolución, ¿no? Entonces, de la Iglesia, con Lutero. Entonces, eso fue importante. Entonces, Padre Giovanni Castordi, biblista paulino ya del siglo XX, ¿no? Contemporáneo de Alberione, fue uno de los primeros que adquirió el doctorado en Biblia en Italia, en el bíblico, y en Milán en el bíblico. Y después se hizo paulino ya en edad más avanzada. Fue extraordinario porque yo lo conocí los últimos meses de su vida, me dio clases a mí y me enamoró de la Biblia. Entonces también, este salto de Marco Gerolamo Vida con él. Marco Gerolamo Vida, siendo obispo de Alba, le dio otra visión completamente distinta. Es interesante que ustedes ven las fotos aquí, a la derecha pone Vía Vida. Esa es la calle que está pegada a la catedral en Alba, el número 1. Está dedicada a ese obispo que renovó no solamente la diócesis, pero también culturalmente renovó pues lo que es la ciudad, una visión más abierta, más renovada. Podemos pasar a la otra foto. Entonces, por favor, sigue, la otra foto. Sí, pero es que no es rápido, tiene que esperar. Ah, ok. Entonces, ustedes pueden ver esta foto, esto ya no está, ¿no? Bueno, en esta foto está exactamente un reconocimiento que le hace la juventud ahora en Alba, de un liceo público. Entonces, este Gerolamo fue importante también por una innovación cultural de la ciudad. Y todavía lo están reconociendo ahora los ciudadanos de Alba, ese señor. Entonces, en ese diócesis de Alba, por siglos, fue una renovación constante, tanto que la diócesis de Alba era reconocida mucho por su cultura, por sus estudios, por su preparación. Entonces, es un ambiente selectivo, un ambiente bien reconocido en toda Italia, ¿no? Esta pequeña diócesis de Alba. Entonces, Alberione entró allí en ese contexto de renovación, de una nueva visión, ¿no? de la cultura italiana también, ¿no? Entonces, eso es malo. Vamos a pasar al segundo tiempo, al segundo espacio. Ahora, la idea era que antes de pasar al segundo, si ustedes, eso ciertamente para muchos de ustedes es novedoso esta visión, pero ese obispo con esta visión renovada reformó y Alberione encontró un seminario abierto, no un seminario cerrado. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto, eso es el momento. Pero
Si tienen alguna pregunta, comentario. Yo no, gracias. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces sabemos que Alberione entró pues, en el seminario de Alba en el 1900 y ya para estudiar filosofía y teología, para prepararse pues al sacerdocio. En ese periodo, allí se encontró con el canónigo Francisco Chiesa, que era 10 años sacerdote, entonces que él fue su amigo, fue su maestro, fue Paulino, después no entró a la congregación, pero hizo los votos, siempre siguió, siempre animó, siempre estuvo muy cerca de Alberione, Francisco Chiesa, que es uno de nuestros siervos de Dios, no en proceso de beatificación. Entonces, en ese contexto de un seminario abierto, de un seminario con una visión muy abierta, ¿no? Y del apoyo de este sacerdote, Francisco Chiesa, que era además muy amante de la Biblia, tanto que él se había aprendido a memoria, como se dice, el texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, en ese ambiente, Alberione se formó. En ese ambiente tenemos unos escritos que él escribió entre 1903 y 4, ¿no? Que lo llama el Diario de Alberione Joven, ¿no? Allí terminando la filosofía e empezando la teología. Entonces, estos tienen muchos aspectos, pero uno tiene más que todo, el último, que es muy importante. Yo no sé si, bueno, aquí no hay mucho que ver, ¿no? Que es sobre la Biblia. Y yo digo que este momento, él tuvo una visión, tuvo, vamos a decir, soñó, y se proyectó un horizonte renovador muy profundo sobre lo que es todo el contexto de la creación, el contexto de la presencia de Dios entre nosotros, el contexto de las culturas y de los pueblos. Él pensó de verdad que Dios había hablado a todos los pueblos desde el principio, y allí empezó entonces a colocar pueblos, naciones, religiones, ideas que estaba en todo la época de aquel entonces, que él podía, además, que había adquirido su conocimiento a través de unas cuantas enciclopedias que él estaba leyendo y que la cita también en sus escritos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque fue un paso que ayudó a Alberione a focalizar toda su vida en esto. En la creación, en la creación del mundo con esta presencia de Dios. Entonces, él es, aquí en la foto, ustedes no sé si recuerdan esta foto, la foto es el altar mayor, cuando Alberione hizo la famosa oración en la noche de 1901, así en la Catedral de Alba. Perdón. Da un poco de agua. Entonces, y esa foto exactamente Jesús abierto que espera. Entonces era la puertecita de tabernáculos, ¿no? Que decía eso. Entonces, esa presencia acogedora de Dios desde la Eucaristía y desde la palabra. Entonces, esta visión de la palabra y de la Eucaristía estuvo siempre presente en toda su vida. Entonces, yo puse aquí en ese diario de Alberione 903-904, que
que escribió esa última parte de este diario, ¿no? Sobre la Biblia. Y este diario se titula, el título es Soy creado para amar a Dios. Y esta es la visión que es esta disposición. Entonces, aquí esta preparación, este acercamiento a la palabra, se engrandeció en él, tanto que cuando fue ordenado sacerdote en el 1907, ¿no? La primera 3 charlas, mejor dicho, los primeros 3 domingos que siguieron a su ordenación, él lo dedicó a enseñar Biblia, a dar unas charlas bíblicas en la parroquia, como una expresión importante de lo que había, de lo que sentía, entonces que su ministerio sacerdotal estaba exactamente en función de hacer conocer la palabra de Dios. Y él recuerda, entonces escrito, que también su homilía, la explicación del Evangelio había cambiado. Y ya no era consejo, era tomando el texto. Entonces hubo un cambio. Esa preparación que tuvo hacia la ordenación, ya Alberione estaba orientado hacia la misión que el Señor le había dado. Entonces, esa es la segunda. ¿Se quieren invitar? Sí, si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca del diario juvenil del Padre Alberione. Todo lo que ha dicho hermano Anderson ha sido nuevo para mí. Soy Antonio, y ha sido es muy enriquecedor lo que usted nos está diciendo. Yo agradezco de verdad todo lo que nos está diciendo. A mí me está dejando muchas cosas de manera personal. Muchas gracias y continuamos, porque yo creo que la riqueza que nos va a dejar este día va a ser muy grande. Gracias. Bueno, gracias a ti. Ahorita, bueno, así se puede, a lo mejor, yo cuando a los muchachos, los aspirantes de aquí, bueno, a todos, yo siempre trato de ir hacia esos orígenes que son muy importantes, ¿no? Porque esto supone la base por lo que es. Entonces, si no hay otra pregunta, vamos a la tercer momento, a la tercera etapa. Entonces, yo pudiera, hay un periodo desde la ordenación hasta 1924. Alberione fundó la congregación en 1914. Pero después de la ordenación, él tuvo que dedicarse muy de lleno a la pastoral, a la dirección del seminario. Fue nombrado director espiritual, no solamente, también a la cuestión política en la parroquia, exigida por el Papa. Entonces él se puso muy de lleno en todos esos aspectos, y también pensando a las fundaciones que iba a hacer. Entonces, en este momento no tenemos cosas muy puntuales sobre la Biblia, porque él esperaba el momento oportuno. Y cuando después de 1914 fundó, ya en 1918, 19, 20, ya empieza la acción bíblica. Pero yo puse 1924 y 30, porque son los años estelares del desarrollo de la Biblia en Alberione. Entonces, primeramente, en el 1924 se imprimió los evangelios en italiano, en la traducción. Usted sabe que en aquella época estaba prácticamente prohibida la difusión de la Biblia, etc. Y había que hacer todo un proceso para aceptar esas nuevas traducciones, pero Alberione
Entonces, mandó a hacer esas traducciones, ese en 24 se imprimieron de la Biblia los evangelios, ¿no? Eso es el primer libro que se imprimió. Además, hay una historia muy bonita respecto a eso, pero ahorita no podemos hablar de eso. Pero junto con eso, él dice, bueno, esta tiene que ser sustentada, la edición de la Biblia, con una sociedad. Entonces, él no tenía una sociedad propia. Entonces, dice, sesión de la Sociedad Bíblica Italiana, que uno puede salir, ¿no? Del 1924. Fue aprobado por el obispo como una sesión de la Sociedad Bíblica. Y a esta Sociedad Bíblica, 2 o 3 meses después que fue fundada, que empezó también la impresión de los evangelios, llamó a los cooperadores para que colaborara con eso. Y casi le entregó esta sesión, Sociedad Bíblica, a los cooperadores, porque la Sociedad de San Pablo lo que estaba haciendo estaba ocupado en tantas cosas. Pero desde que entonces, en 1924, se empezaron los evangelios, después las cartas de Pablo, después todo el Nuevo Testamento, después el Antiguo Testamento, hasta la Biblia completa en el 1930. Entonces hubo un proceso extraordinario de las ediciones. Pero llegando a 1930 con la Biblia completa, él no se conformó con eso, dice que tiene que ir a todo. Entonces, desde la Biblia italiana y la Biblia latina, que entonces era vigente, ¿no? Empezaron a traducir a otro idioma, al francés, al inglés, al español. ¿Y quiénes? Los mismos clérigos, los mismos sacerdotes jóvenes de la recién congregación de la Sociedad de San Pablo se pusieron en esa tarea. Entonces, ellos tenían que hacer todo, traducciones, además muchas cosas, aquel entonces se componía a mano, letra por letra. Entonces, decía un trabajo enorme que ocupó toda la casa de Alba, con toda la gente, la gran mayoría ocupada en las ediciones de los evangelios de la Biblia, que concluyó el año 30-31, pero en los 4 idiomas que entonces conocidos en Europa, entonces no solamente el italiano, pero también francés, inglés y español. Pero para continuar con eso, él hizo el tercer congreso evangélico en Alba en 1927. Podemos ver ahorita la foto que lo ilumina, por favor, se puede pasar. Vete, el Caseta d'Alba, yo todavía se conserva, ¿no? Esta copia de la Caseta d'Alba en el archivo. Yo mismo tomé esta foto, entonces dice Alba, 30 de junio de 1907. Congreso del Evangelio, allí está en italiano, con la augusta, grande bendición del vicario de Cristo, que es el Papa, ¿no? Que era entonces el Papa Pío XI. Y la aprobación, el aplauso del episcopado italiano. Entonces, la iglesia italiana estaba allí en Alba, en esa pequeña ciudad, haciendo ese congreso, además, dentro de la iglesia de San Pablo, que todavía no estaba terminada, no tenía techo. Entonces, eso es algo así insólito, ¿no? Pero extraordinario. Allí se reunieron cardenales, obispos, gente para hacer este congreso, el primer congreso del Evangelio en Italia. Entonces, entonces Alberione, con todos jóvenes, tenía entre ellos, se atrevió a hacer este congreso. También para apoyar todas las ediciones bíblicas que estaba realizando. Entonces, vamos a ver ahorita la siguiente etapa, que es la tercera etapa ya, ¿no? Bueno, ¿Quiere preguntar? Yo tengo una si tienen pregunta. algún comentario. Eu tenho uma pergunta.
Dígame. Te escucho. ¿Qué Vicente? Isso. Puede hablar. La sociedade bíblica ainda existe? Se sim, onde estás? Os cooperadores ainda contribuem para esse trabalho? Es decir, ¿dónde está la Fundación Sociedad Bíblica Católica Internacional? Sim, ¿Me está preguntando? sim. Bueno, eso vino a menos un poco, ¿no? Entonces, la fundación original todavía está en Italia y el superior general es su presidente, aunque esta tiene pocos movimientos allí en Italia en ese aspecto. Pero hay tres versiones, vamos a decir, ¿no? De la fundación bíblica en el mundo, ¿no? Una está en España, que prácticamente ahora se limita a las publicaciones de texto bíblico, ustedes a lo mejor la conocen. En España, la sociedad, es una fundación también. Hay otra fundación en Filipinas, más que todo que tomó la iniciativa para ir a las escuelas a través de los textos bíblicos. Es una actividad pastoral. Y la tercera, que yo inicié aquí, en Caracas, en 1923, cuando regresé, pues, que terminé mi periodo de consejero general, es más, de encargado de la promoción bíblica que en entonces, que hemos hecho un trabajo con esta proyección, ¿no? Entonces, aquí más que todo, hemos tratado de hacer una escuela de Biblia. En la escuela de Biblia está aquí, sobre 5 años, porque no basta hacer cursito de Biblia, cosa breve, hay que trabajar la Biblia en profundidad, también con el conocimiento de los idiomas bíblicos, hebreo y griego, para hacer un conocimiento más en profundidad del texto bíblico. Entonces, lo que hemos desarrollado es aquí en Caracas, más que todo, enseñanza bíblica. Pero, lamentablemente, en la familia Paulina, en la Sociedad de San Pablo, no se ha tomado muy en cuenta esto que vamos a hablar ahorita. Para mim parou aqui. ¿Me escuchan? Sí, creo que el hermano salió de la conferencia. Me imagino que Creo que se desconectó. se desconectó. Anderson, ¿estás allí para que ayudes al hermano? Bueno, creo que Anderson es el dueño de la computadora donde está el hermano. Pero, porque Sí. Anderson sí está conectado. Hermano Anderson, ¿está allí? Tengo 3 Anderson. Anderson Mendonça Rivas. Está 3. ¿Qué habrá pasado? Bueno, a esperar. Yeah. Sí, bueno, también. Ya volvió. Frate, está con el micrófono apagado, hermano Fabeto. Está hablando, pero está apagado el micrófono. Micrófono, ok. Ahorita sí me escucha. Sí. Ahora sí le escuchamos. Ok. Entonces, si no hay, para contestar a la pregunta que me había hecho, ¿no? ¿Quién era que me había hecho la pregunta? ¿Usted, no? Vicente. Vicente, sí. Vicente, ¿no? Vicente Neto, ¿no? Entonces, le vamos a contestar. Entonces, llegamos a que Alberione publicó toda esa Biblia en distintos idiomas para que se conozca. Entonces, en 1931, él en la iglesia de Alba, él hizo por un año todos los domingos explicando la Biblia. Entonces, allí se publicó un libro, lean la Sagrada Escritura, ¿no?
que era su discurso, un poco de la época, no es un discurso de avanzado, de exégesis, pero sí de conocimiento bíblico a la iglesia de Alba con todos los paulinos y las paulinas reunidos. Entonces, y allí salió ese libro para indicar un poco esa experiencia de enseñanza bíblica, así pastoral, a la familia paulina. Pero desde esa época, en 1947, fue una época, bueno, en el 45 fue la guerra que troncó un poco eso, pero vamos a tomarla así, ¿no? Que es muy importante. Alberione promovió otra institución, Unum Sem, para que todo sea uno. Es una institución ecuménica. Y a través de esa institución ecuménica empezó a formalizar estudio de religión, estudio teológico y sobre todo estudio bíblico a todo el pueblo de Dios. Unido con el apoyo de universidades y de instituciones. Y adentro de esta visión, de esta enseñanza, entraron miles de personas. Entonces, no bastaba dar la Biblia, hay que darla, hay que enseñarla. Es un nivel bueno, no simplemente un nivel básico como normalmente. Y esta institución se llamó Unum Sem, para que todo sea uno, ¿no? Esta creció con el tiempo hasta los años 60, 70, y lamentablemente esta se perdió, hasta desapareció de la información paulina. Pero este es el proceso de Alberione, que desde el Evangelio a las publicaciones, al acercamiento, para que todo el mundo tenga un texto, y después la enseñanza básica y la enseñanza un nivel más alto, un nivel superior, para que todo el mundo conozca. Este proceso fue fundamental. Y yo creo que en parte este proceso se grabó en forma especial en 1947, cuando Alberione se acercó a la silla de San Pablo cerca de Navidad y le entregó unas hojas. Dice, bueno, eso es lo que quisiera yo. Es una visión cósmica general de la oración paulina, o la oración universal, como yo la llamo aquí, ¿no? Que él la llamó la vía humanitatis, la vía de la humanidad. Y esta visión son distintas etapas. Cuando él enseguida, aquellos años, proyectó la iglesia de la Reina de los Apóstoles, allí en Alba, el santuario bellísimo que tenemos en Alba, perdón, en Roma, que tenemos en Roma, entonces él pensó exactamente 3 niveles de iglesia, así lo están todavía. Pero el primer nivel, que todavía no está terminado, todo está en una parte, con esta visión que tuvo cuando era joven, allí en el seminario de Alba, de todos los pueblos, ¿no? La presencia de todos los pueblos, en el contexto de la creación, entonces, presente allí. Él pensó que hubo un proceso de la humanidad, ¿no? De esta historia de la humanidad, o llamamos también historia bíblica, sustancialmente, pero después que engloba a toda la humanidad. Entonces digo, esto lo que tiene que ser los paulinos. Y él quería esta primera parte, que todavía no está terminada, primer nivel del santuario, expresar esta presencia de todos los pueblos, de toda esta presencia de la historia de la humanidad, a través del texto bíblico y a través también de la vivencia cultural de los pueblos. Entonces, para mí es un punto de llegada allí, ¿no? Ok, allí está esa foto que dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Es decir, allí en ese primer nivel hay solamente
una capilla grande donde está ahorita también los restos, ¿no?, del Beato Santiago Alberione, ¿no? Allí, entonces, pero tenía que terminarse todo para dar la expresión de esa presencia de Dios en el contexto humano. Entonces, y esta es como la llegada de ese proceso bíblico de conocimiento de la palabra de Dios y del estudio de la palabra de Dios. Entonces, si no hay preguntas, espero alguna pregunta sobre este punto. Vamos al siguiente. ¿O alguien quiere hablar? Tal vez. De mi parte no hay preguntas. Cristian, ¿quiere decir algo? Gracias. No, que de mi parte no hay preguntas, está claro. Ah, bueno, gracias. Ok. Entonces, vamos a ver entonces lo que yo considero la quinta etapa de Alberione propiamente, ¿no? Entonces, de 1948 a 1961, entonces ya había pasado la guerra, las congregaciones Paulino y Paulino habían aumentado bastante, ya tenía vocaciones, entonces él hizo una gran campaña, sobre todo de las hermanas, hijas de San Pablo, mas también de los paulinos, a través de la semana bíblica, yendo a la comunidad, yendo a la parroquia, yendo a los hospitales, yendo a las cárceles, yendo a los grupos de obreros, etc. Ellos se movieron, no solamente en Italia, mas también en otras naciones, con menor intensidad, para que la Biblia, sobre todo los evangelios, el Nuevo Testamento, llegar a la gente, entregárselo. Entonces, una campaña así. Y normalmente la semana bíblica se realizaba así. Durante la semana había una charla por la noche, según la categoría de personas, y el domingo se entregaba pues la Biblia que adquiría para continuar su lectura bíblica que se había así propuesta en la semana. Entonces, esto gran trabajo, ¿no?, que se hizo, sobre todo gracias a las hermanas hijas de San Pablo, ¿no?, le valió a Alberione para dar un informe a la Santa Sede. Aquel entonces acababa de ser nombrado el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, ¿no?, de 1958. ¿Para qué? Para consolidar la Sociedad Bíblica Católica y hacerla internacional. Entonces, el Papa Juan XXIII, ya contactado cuando era todavía cardenal y cuando era todavía encargado de la diócesis de Venecia, ¿no?, lo había contactado. Entonces, para que aprobara esta en forma de una sociedad superior universal de la Iglesia Católica. Entonces, esto fue un 14 de octubre de 1960, cuando la Santa Sede, el Papa, pues, hizo esa aprobación, ¿no? Aprobación de la fundación, de los estatutos, etcétera, de la Sociedad Bíblica Católica Internacional. Y con eso Alberione pues pudo consolidar su apostolado en forma ya más universal, una aprobación que la autorizaba a él agregar otras instituciones, meterse más de lleno en la iglesia institución. Entonces, aquel entonces también en 1960 se hizo un año bíblico, 1960-61, sobre todo siendo con ediciones muy populares, ¿no?, para que llegara a toda la gente. Entonces, la librería nuestra, de nuestra hermana, era como un medio para que llegara a la gente, no tanto de venta, cuanto de distribución, para llegar a los pueblos, a las parroquias y a las comunidades. Entonces, este año bíblico fue extraordinario, de alguna forma él concluyó, entre comillas, ¿no?, su visión bíblica
en ese año bíblico, 1960-1961. Después de estos, vino, Alberione tenía sus años, tenía otras cosas que hacer, y poco a poco la sociedad bíblica ha perdido fuerza, ¿no? En la congregación se ha tratado, pues, de animar esto, pero todavía no hay una visión clara que tenía Alberione. Entonces, antes de terminar, algunas preguntas sobre esto, así un poco así apurado, unos cinco etapas, pero es importante que no quede duda sobre lo que hemos dicho, ¿no? Y ver ese un proceso como la obra de Dios a través del Padre Alberione, ¿no? Y yo no sé si... José, Bueno, sí. Irene, ¿de dónde es? No se había presentado. José, ¿me escucha? Sí, señor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ok. hermano. ¿De dónde eres tú? De aquí de Colombia, de Bogotá. Ok. Muy bien. Sí, Ya son un grupito ustedes, ¿no? De la señor. institución de la... Sí, señor. Yo ahorita en este momento estoy, pues en este momento soy el único gabrielino aquí en Bogotá y trabajo con las hermanas Paulinas en este momento. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces... Bueno, yo no tengo preguntas, pero bueno, más que preguntas es como un comentario de que, bueno, viendo todo este recorrido que usted nos ha llevado hasta ahora, hasta el año 1961, se puede evidenciar toda la intensidad apostólica que el padre Alberione le dio a la palabra de Dios. Y Bueno, es que importante que pues tenga esa nada visión. más ver todo el contexto en el que vivió. Entonces, pues con pocos recursos y con pocos medios logró ese apostolado de difusión bastante, con un alcance bastante amplio. Entonces, bueno, de verdad que es muy admirable. Sí. Ahora la pregunta es qué hacer en nuestros días. ¿Cómo habría que hacer el apostolado de Dios? ¿Cómo de verdad que la palabra de Dios pueda llegar y profundizar en el conjunto de la familia Paulina? Tendría que ser, ¿no? Este año bíblico que se quiere pues vivir en la familia Paulina tendría que llevar a cosas concretas de colaboración entre todos, ¿no? Para una nueva, vamos a decir, un nuevo proyecto, una nueva dimensión, nuevos horizontes de la Biblia, de la palabra de Dios en la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a concluir. Si no hay más, vamos a concluir. Entonces, este texto a lo mejor ustedes lo conocen, pero es bueno recordarlo, ¿no? Que el Papa Pablo VI, que estuvo muy cerca de Alberione todos sus años, ¿no? Cuando era así vicario del Papa aquí en Roma, y cuando fue cardenal en Milán, y después como Papa, y cuando él lo visitó exactamente a la que acaba de morir, después mandó ese texto, ¿no? Sobre Alberione y sobre la visión que tenía el Papa Pablo VI de Alberione. Él dice aquí humilde, silencioso, incansable,
siempre vigilante, siempre en sus pensamientos, que va desde la oración a la obra, siempre atento a explorar los signos de los tiempos, es decir, la más fecunda manera de llegar a los hombres. Ha dado a la Iglesia nuevo instrumento para expresarse, nuevo medio para dar vigor y amplitud a su apostolado, nueva capacidad, nueva conciencia de validez y la posibilidad de su misión en el mundo. Entonces, con eso hemos terminado. Gracias por escucharme. Quién sabe si algún momento nos podemos encontrar otra vez. Y, bueno, viva su vida paulina. Saludos. Saludos, gracias. Foi muito rico. Bueno, No sé si ya al final del encuentro hay algún comentario que quieran hacer, una pregunta. Bueno, agradecerle mucho al hermano Bernardo Favaretto en la conferencia de este primer domingo de mes que los gabrielinos de internacional venimos haciendo, y que de verdad, como decía Antonio, son consideraciones que, bueno, algunas que conocemos, otras son novedosas y de verdad que contribuyen para nuestra formación paulina. Entonces, bueno, hermano, muchísimas gracias por toda la riqueza que nos ha compartido. hasta aquí, saludos. Saludos a todos. Bueno, ya el hermano se salió. Un gusto a todos y le mando la grabación si la necesitan, si la quieren repasar, y sobre todo los que se unieron más tarde. Saludos. Muchas gracias. Bueno, también gracias al hermano